Vamos ahora a hablar sobre el proyecto del Congreso de la Cámara de Diputados que llama la atención y advierte al presidente Gabriel Boric de los problemas que ha tenido la administración de la comuna de Santiago por parte de su alcaldesa Iracy Hasler. Un empate bajo y sin sustentos. Así se refirió la alcaldesa de Santiago sobre este proyecto de resolución impulsado por Renovación Nacional, donde acusan un crítico estado de inseguridad e insalubridad existente en esa comuna. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, uno de los firmantes de esta resolución. Diputado Longton, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Connie. ¿Qué tal? Bueno, contestó la alcaldesa como un empate, ¿cierto? Bajo, ¿cierto? Este proyecto de resolución. Y la verdad es que llama la atención. Yo no me acuerdo es muy común, ¿cierto?, que la Cámara de Diputados establezca resoluciones que son, hay que decirlo, no son vinculantes, que son puntos políticos, pero sobre la gestión de una alcaldesa yo no recuerdo otra situación similar, o usted sí. Sí, siempre los proyectos de resolución, Connie, tienen más que nada llamados de atención políticos para hacer ver ciertas situaciones que están ocurriendo en el país, ya sea en los municipios o en otros entes públicos. En este caso, el llamado es al gobierno a que preste la ayuda al municipio, porque pareciera ser que el municipio no está llevando una gestión de manera ordenada, eficiente, y que se le había escapado absolutamente de control lo que está ocurriendo con el comercio ambulante, lo que tiene que ver con la delincuencia, el orden, la sanidad, el tema del copamiento de los espacios públicos con casi campamentos instalados con carpas, incluso a metros de la moneda, la insalubridad, la suciedad, las riñas callejeras. Hoy día conocimos un recurso de protección, Connie, a propósito de una vecina de Santiago que ante el cansancio y el estrés emocional permanente ni siquiera poder salir con sus hijos a la calle porque en el parque frente a carpas, riñas callejeras, excrementos, malos olores, que es lo que está viviendo en particular Santiago y sus alrededores, que se ha desbordado en el último tiempo. Pero esto también lo vivimos, por ejemplo, en mi distrito, o bien en la región de Valparaíso, como Valparaíso, o bien Quilpué, por ejemplo. Con esto escapa de Santiago y tiene que ver con el descontrol, la falta de orden y la poca eficiencia que han tenido municipios permisiva para efectivamente dejar que el comercio ambulante y la irregularidad, con todo lo que ello conlleva, se instalen con perjuicio también de establecimientos formales, y obviamente que eso genera un daño permanente para la tranquilidad de las personas. Diputado, pero para aclarar, la situación a juicio de ustedes, de la bancada de Renovación Nacional, la situación de la Comuna de Santiago es diferente, es más grave, o se ha escapado más de las manos que otras comunas. Estoy pensando en Estación Central, que tiene el problema del comercio ambulante, el problema de la inseguridad también, por poner un ejemplo. ¿Por qué están ustedes, no hay un cierto encono con Iracy Hasler? No, Connie, no hay nada en particular contra Iracy Hasler. Nosotros creemos que particularmente la comuna de Santiago, además, por el carácter histórico que tiene, es la puerta de entrada de nuestro país, una ciudad muy turística, tiene un casco histórico, etcétera, etcétera. Están las principales instituciones también que funcionan en nuestro país. Además, en ese sentido, Connie, creemos que ha tenido un descontrol particular y que es además es como en la ciudad emblemática del descontrol que hay respecto a la migración, a las personas que viven en situación de calle, a la falta de gestión y con las señales equivocadas que en su momento dio la misma alcaldesa Iracy Hasler cuando no era alcaldesa, o bien cuando asumió recién, respecto a la permisividad para entregar permiso, a este llamado democratizador de los espacios públicos, y eso dio señales que permanecieron en el tiempo y se convirtieron en realidad, porque le dio las señales equivocadas a las personas. Lo que está pasando con la violencia en los liceos emblemáticos, la no aplicación de la ley de aula segura, se conjugan muchos factores, Connie, que en definitiva hacen que Iracy Hasler sea una persona que en este momento esté fuertemente cuestionada, precisamente porque hay una incapacidad evidente en relación a las señales que ha dado para ordenar una ciudad que está absolutamente patas para arriba. Y eso obviamente que se conduce también con la realidad de otras comunas, como yo te señalaba, lo que pasa en Valparaíso, lo que pasa en Quilpué, en otras ciudades donde no se han tomado las acciones con la suficiente determinación precisamente para
darle atajo a esto. Claro, pero uno podría pensar, como usted mismo dice, es cierto que aquí hay una situación, sobre todo con el tema de la inseguridad. La seguridad no está a cargo de los alcaldes, ¿cierto? La seguridad es responsabilidad del Estado, del gobierno central, del Ministerio del Interior, a través de sus subsecretarías. Por lo tanto, cuando la crítica va sobre la alcaldesa Iracy Hasler, por eso yo le pregunto si no hay una especie de encono, obsesión contra ella. ¿Por qué no critican, digamos, de frentón al Ministerio del Interior, a quienes están encargados de la seguridad? Porque evidentemente la situación de la Municipalidad de Santiago no es particular de ese municipio. Hay otras comunas que tienen los mismos o peores problemas de seguridad. Sí, Connie, lo que pasa es que acá hay un trabajo en conjunto. Lo que nosotros decimos en la resolución es que el gobierno precisa, en relación a lo que está ocurriendo en Santiago y la gestión deficiente que nosotros creemos que ha llevado Iracy Hasler, donde se han desbordado distintas situaciones como las que hemos comentado, necesita de la ayuda del gobierno para que precisamente pueda enfrentar, entre otros elementos, la delincuencia, que sabemos bien que el municipio no se hace cargo, pero cuando tenemos un comercio ambulante ilegal, desbordado, cuando tenemos cocinerías instaladas en todos lados, cuando tenemos personas viviendo en espacios públicos, obviamente que eso genera los espacios para que precisamente estas situaciones de riñas, peleas callejeras, delincuencia, incivilidades se potencien. Y eso es un trabajo que tiene que abordarse en conjunto con el municipio y el gobierno. Obviamente no aisladamente, pero sí tiene mucha responsabilidad también, porque el municipio, recordemos que administra los espacios públicos. Y recuerdo también, Connie, te recuerdo que hace pocos meses nosotros aprobamos una ley que precisamente da más atribuciones a los inspectores municipales, al servicio puerto interno, a la policía, para poder fiscalizar los permisos, las patentes, el origen de las especies. Y eso obviamente tiene que ser un trabajo en conjunto, y la resolución es precisamente lo que busca eso. Pone la resolución se aprueba no solamente con votos de oposición, esta fue una resolución que fue aprobada de manera transversal. Por lo tanto, es una señal clara de que este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo. La gente no puede salir. Pero no tan transversal, diputado. No hay gente del Frente, no hay diputados del Frente Amplio ni del Partido Comunista, hay del ADC, pero tampoco del socialismo democrático. Sí, hay transversal, lo dije, Connie, precisamente porque no es solamente de oposición, no porque ya, pero la DC, el que haya firmantes de la democracia cristiana e independientes, porque no hay nadie del socialismo democrático ni de Prodignidad, no lo hace ser de oposición. Pero, Connie, ojo, Connie, que muchos socialistas se abstuvieron. Ya, esa es una señal también. Okay. Es una señal de que algo pasa y que no se le está poniendo atajo. Hoy día el gobierno sale anunciando algunas medidas, pero el descontrol que hay en la calle, Connie, si es cosa de darse una vuelta por el centro de Santiago o Valparaíso. Uno puede decir que el problema no se origina ahora, pero hay un descontrol evidente, no se puede transitar, no se puede caminar. Lo que pasó con los niños que sacaron unos cuchillos, que amenazaban a la gente, eso ocurre todos los días. La gente no puede salir de su casa porque lo asaltan en la esquina, riñas, peleas callejeras. Hay un estrés emocional constante de la gente que reside en esa comuna y en otras comunas del país, que tiene que ver también con este cierto romanticismo que tiene que ver con la ocupación de los espacios públicos de manera desbordada y sin control. Diputado, ustedes lo que están pidiendo a través de esta resolución es la intervención del gobierno. Le piden directamente al presidente Gabriel Boric que intervenga en el municipio de Santiago. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que ustedes esperan que haga el presidente Boric? A ver, primero que pueda coordinar de mejor manera, sobre todo el Ministerio del Interior, con las policías, para tener una estrategia en conjunto con los municipios para efectos de poder controlar los desórdenes, poder controlar lo que ocurre con los espacios, con la ocupación de los espacios públicos, que haya una estrategia permanente en el tiempo, que no sea aislada, es decir, que no sea de un día en que veamos que todo vuelva a la normalidad y al otro día obviamente vemos todo absolutamente desbordado. Un refuerzo también respecto de las capacidades policiales. Recordemos que esta es una de las comunas que más alza de delincuencia ha tenido respecto a los delitos de mayor connotación social, pero eso también esperemos que lo replique en otras comunas del país. Yo soy diputado por la región de Valparaíso y espero que eso también vaya acompañado de un plan permanente en el tiempo, no solamente como una comuna que tiene mucha visibilidad y repercusión de manera mediática, sino que también en aquellas comunas que también los índices de delincuencia se han disparado, como la región de Valparaíso, Connie, el tema de la inmigración irregular, que es un tema que nosotros lo hemos planteado constantemente, que también tiene directa relación, tiene que ver también con el control de la frontera, y en eso el gobierno tiene mucho que decir, y creemos que ha faltado una acción política
determinada, con consistencia y que en definitiva vaya a controlar de mejor manera nuestra frontera. Nosotros fuimos el estado de excepción en el norte, porque la verdad es que ya no sabemos de qué manera el gobierno, o sea, no sabemos por qué el gobierno no ha tomado esta decisión, pero tampoco sabemos por qué el gobierno no ha sido lo suficientemente claro para poder resguardar de mejor manera nuestras fronteras y expulsar. Tenemos cifras que son muy bajas en relación a la expulsión administrativa, sí, que no superan las 24 o 19 nomás de este gobierno, y tenemos unos ingresos que van por sobre los 50.000. Y eso obviamente que ha incidido en la importación de delitos muy violentos como los que estamos viendo hoy día. Ya, pero ahí hay otro problema también, para ser justo, ¿cierto? Y es que la ley, como quedó la ley, que es una ley del gobierno anterior, la ley de inmigración, uno de los puntos que establece como requisito para la expulsión administrativa es que a la gente haya que notificarlas al menos 2 veces y para eso tienen que tener domicilio conocido, y una vez que, si es que llegan a notificarlo, porque todos sabemos que hay gente que no tiene domicilio conocido, pero si los notifican después desaparecen. Entonces en la práctica la ley quedó mal hecha, ¿no? No es tan así, Connie, porque hay más de 1.000 notificaciones, hay muchas notificaciones hechas incluso con la ley anterior, que están realizadas ya, y a las personas no se les ha expulsado. ¿Por qué no se les ha expulsado? ¿Cuál es la explicación? No se les ha expulsado porque no hay una postura clara respecto a este gobierno de querer expulsar. Recordemos que el director de Migraciones hablaba de regularizar a los irregulares desde el día 1, y solamente expulsarlos, Connie, cuando cometieran delitos. Si las expulsiones judiciales son una cosa, eso depende de los tribunales, pero las expulsiones administrativas, que son quienes ingresan de manera clandestina a nuestro país, entre otros motivos, eso es una expulsión administrativa que depende exclusivamente de este gobierno. Yo le pregunto, ¿cuántos aviones ha sacado este gobierno? Yo le digo que no más de 2. Recordemos que había un contrato incluso con Sky que no lo utilizaron. El gobierno anterior, podríamos decir que las cifras no fueron exorbitantes, pero expulsaron a más de 1.500 personas en 4 años, que fueron aproximadamente poco más de 300, un poco más, un poco menos, pero van 19 expulsiones administrativas solamente este año. Entonces, Connie, hay un problema con la ley que hay que mejorar, efectivamente, pero no es la única razón, porque cuando el director de Migraciones y el presidente de la República dicen vamos a expulsar cuando cometan un delito, esa es una mala señal, Connie, porque quiere decir que van a esperar a que muera una persona para poder sacar a una persona que ingresó no cumpliendo las leyes del país como las cumple y se le exige cumplir a cualquier persona. Entonces, esas señales, obviamente, Connie, que generan una sensación de que la frontera es de puerta abierta y que en definitiva entro y en el país me regulariza. Ya, diputado, volvamos a la Municipalidad de Santiago, porque nos fuimos al norte, ¿cierto? Claro, la vuelta es larga, pero usted se refiere a la cantidad de migrantes que terminan en la comuna de Santiago o en el centro de la capital, ¿cierto? Dedicados al comercio ambulante, sin casa, las carpas, etcétera. Pero este proyecto de resolución impulsado por ustedes saben que, y expliquémosle a la gente, que esto no es vinculante, es un punto político el que ustedes están haciendo. O sea, ustedes están conscientes de que puede ser un saludo a la bandera y que nadie le responda ni pase nada con esto. Absolutamente, pero es un llamado a atención, Connie. Los proyectos de resolución consisten en eso. Nosotros aprobamos muchos proyectos de resolución, algunos tendrán mayor o menor repercusión en la opinión pública, pero creemos también que si causa tanta repercusión, Connie, es porque hay una realidad que atender. Es porque hay una desesperación evidente en la ciudadanía con lo que está pasando en las calles. La intranquilidad al salir en la comuna de Santiago, la región, en Valparaíso, Quilpué, etcétera, y otras comunas, es evidente. Entonces es un problema que hay que atender. Y debido a las señales equivocadas que dio este gobierno cuando eran oposición o bien eran concejal, en el caso de la alcaldesa, le está rebotando en la cara directamente, porque esas señales hoy día se están plasmando en una realidad que los chilenos y las chilenas no quieren vivir. Y eso que está pasando hoy día está generando una sensación de inseguridad tremenda y de impunidad también tremenda, sobre todo respecto a las personas que salen tranquilamente a la calle con su familia, pero también, Connie, respecto a aquellos que cumplen con las leyes y están formalmente establecidos. Y lo que va a pasar es que se van a mermar los recursos municipales, las personas van a dejar sus fuentes de trabajo, que son personas que cumplen con las leyes, que tienen su emprendimiento, que están establecidos de manera formal. Entonces, a ellos, ¿quién los protege? Esa es la sensación que queda, que hay una desprotección evidente y hay una protección por quienes, de manera ilegal, no cumpliendo con las leyes, pretenden imponerse. Ya, ¿no hay aquí también algo, yo le preguntaba por un cierto encono, algo de anticomunismo? No. Por el hecho, estamos hablando de una alcaldesa que es del Partido Comunista.
No, Connie, absolutamente. El alcalde de Valparaíso no es comunista, el alcalde de Seguilpué no es comunista. Tiene que ver con que es una ciudad emblemática, Connie. Podrían haber sido perfectamente comunistas, nada. La crítica tiene que ver por la gestión que está realizando. Yo lo descarto absolutamente, Connie. Ya. Tenemos que aprender a vivir en la diversidad y en la tolerancia, independientemente de las ideas que profesemos. Quizás con el Partido Comunista uno tiene ideas más diametralmente opuestas que con otros partidos, pero eso no tiene que ver con anticomunismo, tiene que ver con una discrepancia evidente y profunda respecto a la utilización de los espacios públicos y a la manera de gestionar y dirigir una municipalidad que obviamente queda en evidencia ante lo que está pasando. ¿Han tenido alguna reacción del gobierno central a raíz de esta resolución? No, nada, con solamente anuncios que hemos visto a través de la prensa en que la ministra Toá señala que va a haber un plan de acción precisamente respecto a los espacios públicos y en particular a las personas que están en situación de calle, viviendo en carpa, etcétera, muchos a metros de la moneda, lo que ocurre con el recurso de protección en particular, donde el recurso de protección es acogido y donde claramente la Corte es clara, dice la responsabilidad no es de las personas, las autoridades tienen que hacerse cargo de lo que está pasando precisamente a metros de las viviendas de las personas. Entonces, ese descontrol que llega a la Corte es una mala señal, Connie, porque quiere decir que hay una inoperancia y una falta de acción por parte del gobierno, y en este caso la alcaldesa Quilpué, que tiene que resolver lamentablemente un tribunal de justicia. Diputado Andrés Longton, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Connie.